En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, jueves 9 de enero del año 2025, los saludos hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros, y a quien Dios mediante llegará este mensaje por las diferentes redes sociales. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, sus comunidades y sus países donde ustedes estén. Gracias, vamos a dar gracias a nuestro Dios por medio de una oración. Si usted va en el camino, solamente incline su rostro o en su mente lleve la oración. Vamos a orar. Bendito y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por las bendiciones que tú nos das y porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias porque durante la noche tú nos cuidaste, porque también nos permites velar un nuevo día y porque tú estás presente en nuestras vidas, a pesar de que hay cosas que nosotros no vemos, pero sabemos que tus misericordias están presentes ahí. Gracias por tus bondades ahora en estos momentos en los cuales hemos de analizar y escudriñar tu bendita palabra. Te suplicamos que pongas tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para que Él sea quien nos dirija, nos guíe, nos restaure y podamos, Señor, llevar a cabo lo que tú tienes para nuestras vidas. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das y te rogamos y suplicamos todo esto por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, hemos estado analizando el libro de los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y en esta 10ª semana tenemos como subtema la amarga experiencia en Jerusalén. El tema que tenemos el día de hoy es el testimonio de Pablo ante el tribunal, el gran Sanedrín, juicio parte 1, la dirección y presencia de Dios ante una terrible tensión. Antes de iniciar con la lectura que tenemos como base, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del versículo 22 hasta el versículo 23, capítulo 23, versículo 11, vamos a tomar en cuenta lo que nosotros tenemos que aprender de lo que hoy vamos a analizar. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces siempre tenemos que tener en mente y observar que cuando confiamos en nuestro Dios, tenemos que estar firmes. Y aún en esa firmeza podemos, y hay situaciones en nuestras vidas que nos pueden hacer tropezar, pero también son parte de la prueba que Dios nos pone a nosotros para que tengamos más fe en Él, más fidelidad en Él, ¿sí? Y Él mismo nos va a dar la salida, pero no una salida cualquiera, nos va a dar una salida en la cual nosotros podamos tener mayor fortaleza, podamos tener un bienestar mejor o un mejor futuro. Entonces, depositamos todo en manos de nuestro Dios y tenemos nuestra confianza en Él, sabiendo que ante cualquier circunstancia o situación podemos salir adelante. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles cómo el apóstol Pablo tiene estas dificultades y situaciones que por la doctrina llegan a él situaciones muy complicadas y complejas, pero él tiene la confianza a Dios y sabe que todo lo que le está sucediendo y aconteciendo es también parte de lo que Dios le está dando para que él pueda seguir haciendo crecer y esparciendo la palabra de Dios.
Bajo esa circunstancia tenemos que nosotros tener ejemplo de cómo el apóstol Pablo salió adelante ante todas las circunstancias y nos deja ejemplo a nosotros de cómo debemos de llevar nuestras vidas ante cualquier tipo de tensión o circunstancia y continuar adelante. ¿Por qué continuar adelante? Hablando de la palabra de nuestro Dios. ¿Se nos presentarán dificultades? Sí, pero vamos a ver cómo debemos afrontarlas en base a las vivencias del apóstol Pablo. Veremos primero en Hechos capítulo 22, el versículo 22 y 23, y lo vamos a ir analizando poco a poco toda la lectura. Dice así: y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, ¿sí? Hasta ahí vamos a ver. ¿De qué estaban ellos maravillados? ¿Cuál era la situación? Lo podemos ver desde el versículo 21 que dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, lo que les escandalizó en ese momento es la palabra que oyeron de gentiles. Esta multitud que estaba escuchando a Pablo, en sus mentes estaba el pensamiento de que Jesús podía a cualquier persona, incluso a gentiles y judíos, darles la salvación. Y en sus mentes de estas personas, de estos judíos, no podían concebir que Jesús pudiera darle salvación a todos. Estaban cambiando totalmente lo que ellos en un momento estaban enseñando, que era judaizarse. Y en un momento dado, que incluso los judíos y los gentiles podían tener la misma salvación gracias a nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento habla precisamente el apóstol Pablo de que todos pueden venir a Dios, pueden venir por medio de Jesucristo, ¿sí? Y tener esa salvación, tanto judíos, gentiles, extranjeros, los que son altos, los que son bajos, los que son ricos, los que son pobres, pero todos pueden venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y tener esa salvación que solamente era exclusivamente para los judíos. Entonces, al escuchar a Pablo decir que los gentiles podían tener esa salvación, estaban molestos. Por eso, al oír esas palabras, se inquietaron ellos y alzaron la voz, ¿sí? Gritando en aquel momento: pues ese hombre no conviene que esté bien, vamos a matarlo, con gritos, con insultos, con una manera de molestia, buscaban entorpecer el trabajo del apóstol Pablo, ¿sí? Diciendo: hay que matar a este hombre porque también quiere salvar a los gentiles. Entonces, esas palabras para ellos no eran correctas, ni estaba muy bien que el apóstol Pablo las hubiera dicho. Vamos a ver el versículo 24. El comandante, en este caso, exige una explicación del alboroto. Dice así la palabra de nuestro Dios: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces podemos ver que el tribuno en ese momento que vio que se estaban exaltando, que había situaciones, dice: metan al apóstol Pablo y vamos a azotarlo para que él nos diga qué es lo que está pasando. Vamos a sacarle la verdad a este hombre. Hay una situación en la cual el tribuno no conocía precisamente de lo que estaba pasando, ¿no? Desde ese momento, el apóstol Pablo entra a la custodia de los romanos. El tribuno lo que buscaba en un momento dado era darle azotes. El apóstol Pablo anteriormente, podemos ver en 2 de Corintios 11:24, ya había sido golpeado con una vara, pero con azotes no, porque en los azotes era una situación mucho más agresiva, con un látigo que le daban con mucha fuerza. Incluso muchos, después de ser azotados,
morían. Podemos recordar el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando fue azotado, pues cuál fue la situación que en ese momento Él vivió. Tenemos escenas de algunas películas, pero realmente la verdad pues sí era muy duro el que azotaran a una persona, porque le quitaban incluso hasta la vida, ¿sí? Pero era algo tradicional en ese tiempo, que para poder juzgar a una persona la tenían que azotar para que él dijera toda la verdad, o que en un momento dado aceptara cualquier situación o de lo que se le estaba acusando, aunque no fuera cierto. Él aparecía como culpable por los azotes que se le daban. Vamos a ver el versículo 25 y 26, que dice así: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano, ¿sí? Entonces podemos observar que el apóstol Pablo, en ese mismo momento en el cual estaba siendo amarrado para ser azotado, él le dice al centurión: no es lícito que a un ciudadano romano se le golpee, ¿sí? En ese tiempo los romanos tenían que ser primero juzgados, y no era bueno, porque el tribuno incluso podía tomar el lugar de ese romano al que había juzgado y ser azotado. Era un cargo muy fuerte, o una situación muy complicada, el que se le azotara a una persona romana sin habérsele sido juzgado, o sin tener una buena acusación. Entonces, sí era algo muy grave en que se violaran los derechos de los romanos al enjuiciar de esa manera a un ciudadano romano. Vamos a ver entonces lo que aconteció posteriormente. Versículo 27 al 29. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy desde el nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Fíjense nada más lo que hace el tribuno. Dice: bueno, ¿de veras eres ciudadano romano? Bueno, porque yo, para poder tener la ciudadanía, la tuve que comprar y me costó muchísimo dinero. Entonces el apóstol Pablo le dice: pues sí, tú la adquiriste, pero finalmente yo nací siendo ciudadano romano. Entonces sus padres, sus abuelos ya tenían una descendencia en Roma, y él, por lo tanto, había adquirido el poder ser de ciudadanía romana. Pablo, con toda tranquilidad, le pudo decir que él no había tenido que comprar esa ciudadanía, él se la había ganado por ser nacido en Roma, ¿sí? Versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacaron a Pablo, le presentó ante ellos. El tribuno, al querer saber qué es lo que estaba pasando, llamó al Sanedrín precisamente para hacer un concilio y llamar a todos los sacerdotes y principados para que expusieran cuál era la situación por la cual le estaban acusando al apóstol Pablo. En este caso, Lucas presenta al comandante como una persona honrada y justa, ¿sí? Sin saber los detalles ni la disputa. Primero buscó a todos los líderes para buscar una resolución justa y permitir que el apóstol Pablo expusiera cuál era, o se defendiera de lo que se le estaba acusando. El apóstol Pablo, al estar presente precisamente ante todo el concilio y toda esa multitud de gente, vio él la oportunidad
de poder hablar de la palabra de Dios y ver lo que nos narra Hechos capítulo 9 versículo 15, donde le dice nuestro Señor: instrumento escogido eres tú para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, era el momento justo en el que él sentía que podía exponer a nuestro Señor Jesucristo las verdades de la palabra de Dios. Vamos a ver el capítulo 23, en el versículo 1 y 2, que es lo que sucede precisamente en ese concilio, en el Sanedrín. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Vamos a ver entonces, el apóstol Pablo, estando frente a todos, empieza a hablar y lo primero que él dice: yo estoy tranquilo de mi conciencia y por eso vengo a hablarles a ustedes, que ustedes también observen que lo que les digo no es malo, ¿sí? Ante todo el concilio empezó él a decir: mi conciencia está tranquila, no tengo ningún problema. Y esto es verdad, no tenía ninguna situación. Podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que dice así: porque aunque de la nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Él siempre tenía, el apóstol Pablo, el pensamiento de que él hacía las cosas como Dios le había dado, como Dios le estaba ordenando, como Dios lo estaba guiando, y que el único que lo podía juzgar de una manera tan dura era nuestro Señor Jesucristo. Y en un momento dado él entonces estaba tranquilo de lo que estaba él haciendo en ese momento, porque sabía que en un momento dado el Señor lo iba a rescatar. Pero vean el sumo sacerdote, la situación en la que dice, pues, que le peguen también, porque está diciendo cosas que son un pecado y que no debe de actuar de esa manera, hablar de esa manera el apóstol Pablo. El sumo sacerdote se ofende y que le dieran un golpe al apóstol Pablo, pero el darle un golpe al apóstol Pablo, sin nada más porque sí. En las órdenes de la ley judía esto era algo ilegal. Decía la ley judía: el que golpea la mejilla de un israelita golpea como si fuera la gloria de Dios, y el que golpea a un hombre golpea al Santo de Israel. Entonces, dentro de la ley judía no estaba bien que golpearan al apóstol Pablo, y por eso es que él se queja y dice: pues me van a golpear a mí. Eso no está bien. Tampoco está bien, porque en un momento dado el golpe que se te va a regresar te lo va a dar el Señor, como si estuvieras golpeando al Señor, porque no he hecho nada malo para que ustedes me golpeen de esa manera. Vamos a ver el versículo del 3 al 5, lo que sigue aconteciendo en Hechos capítulo 23. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantas la ley, me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Sí? Es entonces ahí cuando estamos observando que también no está bien, y el apóstol Pablo dice: no golpearás, ¿sí?, a alguien de tu pueblo. Pared blanqueada, esto lo podemos ver con nuestro Señor Jesucristo, que lo dice que eran sepulcros blanqueados porque por fuera estaban muy bien, pero realmente sus obras y sus hechos, ellos estaban actuando de una manera ilegal en contra del apóstol Pablo. No podían en un momento dado golpearlo de esa manera.
Al darse cuenta de que el apóstol Pablo comentó esto, ellos dicen injurias al sumo sacerdote, pero él dice, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Con eso también él estaba reconociendo el sacerdocio y pidiendo una disculpa por el desconocimiento de lo que viene en Éxodo capítulo 22, versículo 28, que dice así, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces, en ese entredicho de que el apóstol Pablo le dice al sumo sacerdote sin saber que él era el sumo sacerdote, pide una disculpa de esta manera al error que cometió y no cumplir lo que dice Éxodo 22. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 6 de Hechos 23. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Lo que buscaba el apóstol Pablo al hablar y observar que estaban fariseos y saduceos era que entre los dos hubiera una disputa y de esta manera pudiera haber una separación o dividiera la situación que estaba viviendo en ese momento. Versículos del 7 al 9. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contenían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Fíjense nada más la inteligencia con la cual manejó el apóstol Pablo la situación de poder enseñarles a los demás, sacando ventaja sin tener que pelear, sino hablando la palabra de nuestro Dios directamente, dándole lugar primero a la palabra de Dios, no a sus propios pensamientos, y de esta manera dividiéndolos para que en un momento dado se dieran cuenta de que él no estaba incumpliendo en ninguna situación. Versículos 10 y 11, que son los últimos que hemos de leer, y dice así, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevase a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjense nada más cómo podemos observar cómo la mano de Dios protege al apóstol Pablo. Lo pone en una situación donde quería Dios que él hablara, testificara, que a lo mejor incluso corriera peligros, pero siempre Dios estuvo con él, lo protegió, lo cuidó, siempre estuvo a su lado, y en un momento de tensión pudo él sacarlo de esa situación con la intención de que él estuviera y continuara hablando de la palabra de Dios en otros lugares como es en Roma. Pero fíjense qué bonito, qué hermoso es cuando tenemos la confianza en el Señor para hacer las cosas. Ahora, nosotros ¿cómo podríamos, en base a lo que hemos observado del apóstol Pablo, qué ejemplo nos deja y cómo llevarlo a cabo en nuestras vidas? Iniciaré otra vez con el texto que inicié, que está en 1 Corintios 10, 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podré yo sentirme muy firme, podré yo sentirme que estoy muy bien delante de Dios y que cualquier viento de doctrina, cualquier persona, cualquier tentación que me llegue no me va a mover. Pero no es así. No nos dice, sigue diciendo el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense, a nosotros como seres humanos también, si estamos con nuestro Dios de una manera adecuada, siguiéndolo, va a venir una tentación, va a venir para nosotros una prueba, pero debemos de confiar siempre en Dios y que Él nos va a dar la salida
para que podamos soportar cualquier tentación. Que si tengo que ir a hablar de la palabra de Dios, a donde tenga que ir, voy y lo hago. Que si en ese lugar a lo mejor también hay una situación en la que me llama la atención donde voy a ir, tengo que tener mi fe bien puesta en el Señor, de que Él me va a ayudar a resistir esa tentación y me va a dar también la salida. Y que si en un momento dado estoy en esa situación, Él me ayudará a soportarla y me va a dar, ¿sí? Y me va a dar el triunfo, primero, de poder haber hablado, y en segundo, de que yo también pude cumplir lo que el Señor quería en mi vida. Era increíble la presión y tensión que soportaba Pablo de manera constante, pero debemos tener la confianza de que solo el Señor nos guía y está a nuestro lado para evitar que esas presiones nos acaben, nos frustren, nos devasten, nos hagan salir precisamente del propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Recordando que nosotros para eso fuimos llamados. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estimado oyente, amado hermano, nosotros hemos sido sacados de esas tinieblas, de donde vivíamos, del error donde vivíamos, de la forma en la que vivíamos, con la intención de que vayamos y anunciemos a todos que hemos sido primeramente rescatados y dar un ejemplo, y que les demos esa luz también a las gentes, para que también ellos puedan vivir en plenitud, ellos puedan tener esa esperanza que hoy en día no tienen y que muchas veces la tienen fincada en una imagen, que la tienen fincada en una persona incluso, porque a veces ya tenemos en nosotros fincadas nuestras esperanzas en un ser humano, en un líder, que a lo mejor ese líder sentimos que es lo mejor, pero que nos está desviando realmente del camino de Dios, porque no está llevando las cosas como deben de ser. Ahí mismo en Pedro, capítulo 4, versículo del 11 al 14, nos dice de la siguiente manera: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Es muy fácil que por tradiciones, que por cosas que vivimos en nuestro mundo secular, nos dejemos llevar y digamos, ay, qué bonito es, voy a celebrarlo, porque pues no es malo, pero viene en la palabra de Dios esa celebración. Está escrito en algún lado en las Sagradas Escrituras esa celebración, ¿sí? Porque yo en un momento dado lo puedo llevar a cabo, y ¿qué ejemplo le estoy dando a todos los demás? Más, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi familia si yo llevo la palabra de Dios como yo quiero? Sigue diciendo el texto: si alguno ministra conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado por Dios y Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el problema. Si yo no ministro conforme a la palabra que Dios da, ¿sí?, Dios no va a ser glorificado, ¿sí?, sino que yo me estoy ensalzando a mí mismo y yo estoy descomponiendo la palabra de Dios o acomodándola para que haga a la gente lo que yo quiero. Y eso no está bien, porque entonces ya no le vamos a dar la gloria a nuestro Dios. Hay situaciones en las cuales yo puedo llegar a ser una persona que no hable conforme a la palabra de Dios, o no escuche conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios, y yo en un momento dado pueda perderme o hacer perder que alguien se pierda. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 al 5, de la siguiente manera: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Podemos observar hoy en día que eso sucede, que habiendo tanta facilidad por medio del internet, de las redes sociales, o por medio de las mismas iglesias, hay doctrinas distintas, y se amontonan los maestros para decir, no, yo sé más, yo doy esto, yo doy lo otro, y se amontonan un montón de ministerios, y esos ministerios los llevan personas que solamente ven lo que les gusta a ellos llevarse, o meten ideas y fábulas en cada una de esas predicaciones que llevan. Pero ¿qué nos dice a nosotros Timoteo? Tú sé sobrio, sufre, soporta las aflicciones, pero haz la obra de evangelismo y cumple tu ministerio. No quieras hacerte tú el más sabio ni ser parte de todos esos maestros que solamente dan para los oídos fábulas y solamente se engrandecen a ellos mismos. El apóstol Pablo nos puede mostrar en sus iglesias que tuvo, y debemos de observarlo, en cada iglesia cuántos encargados tenía. ¿Tenía muchos encargados? ¿Dejaba mucha gente encargada de una iglesia? ¿O dejaba una o dos personas nada más para que estuvieran? Con la intención precisamente de que no todos tuvieran, ¿sí? Metiera cada quien su doctrina o metiera sus propios pensamientos con la intención de poderle ganar uno a otro, no una competencia. Nosotros tenemos que tener cuidado porque en un momento dado podemos, de ser tantos maestros, lastimar a alguien. Dice el apóstol Santiago en su capítulo 3, versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Fíjense bien, repito, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sí, entonces, si somos muchos maestros, vamos a recibir mayor condenación. El versículo 2 nos va a decir por qué. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, si yo busco tener muchos maestros en donde estoy y veo en otros lugares que hay muchos maestros, van a caer en esto. Va a haber también una condenación porque en un momento dado, con tal de hacer más visto, puedo darles fábulas a mis oyentes con tal de que yo les agrade más, y mis fábulas, en vez de llevarlos a algo que es correcto, los estoy desviando del camino del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo llevamos las cosas y de lo que estamos oyendo. Si en un momento dado yo en donde estoy no estoy escuchando la palabra de Dios o la sana doctrina sin tanta palabrería propia, sino que tenemos muchas historias en la Biblia, las cuales nos pueden servir para ilustrarnos, debo de entonces yo tener cuidado. Ahora, si hay muchos maestros y yo nada más veo por mí y en un momento dado me corrompo, ya Dios no está entonces actuando en mi vida, ya lo estoy haciendo yo por mi propio pensamiento. Y como el apóstol Pablo, sí, su testimonio era un completo servicio, él se entregaba por completo al servicio. Preguntarse cada uno de nosotros soportamos la oposición, nos levantamos y nos preocupamos por salvarnos a nosotros mismos en lugar de buscar salvar a los demás y dar un buen testimonio de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Yo por quién lo estoy haciendo? O al que yo estoy escuchando, ¿por quién veo que lo está haciendo? ¿Por de veras dar la palabra o por engrandecerse él mismo? Fíjense, para concluir, lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 10. Dice así: ¿por qué?
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense nada más qué palabras tan duras. Por eso les digo, me voy a preguntar yo, ¿estoy sirviendo a Dios o estoy sirviéndome a mí mismo para agradar a los hombres y ser visto por los hombres, y el galardón me lo van a dar Dios o me lo van a dar los hombres, según lo que yo entienda? Gálatas 1:10 dice así: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué busco yo? Amados hermanos, espero que nosotros nos esforcemos, sigamos adelante, tomemos de ejemplo todas las dificultades que pasó el apóstol Pablo, pero que siempre tuvo la confianza en que Dios estaba con él, que Dios lo guiaba y que al final Dios lo rescató de cualquier situación que lo pudiera llevar incluso a la muerte, con la finalidad de que él pudiera hablar en donde nadie se había atrevido a hablar de Jesucristo. Y en un momento dado Dios precisamente observó eso, le dijo: muy bien, qué bueno que lo hiciste, cumpliste, y ahora tienes que seguir trabajando más adelante, y por eso te rescato de ahí. Tomemos ese ejemplo y sigamos adelante, no sigamos esforzándonos nosotros por dar la palabra de nuestro Dios como debe de ser, y buscando que donde la escuchemos también no sean palabras en un momento dado que sean de hombres y se vuelvan una fábula al oírla a nosotros, nos cuenten fábulas, y que eso sea lo que nos llene a nosotros, porque eso es lo mismo que le llevamos a nuestras familias. Cuando yo oigo una fábula, voy y le enseño a mi familia esa misma fábula. Yo le estoy enseñando precisamente lo que aprendí. Entonces, que donde estemos, la palabra de Dios sea la que hable. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a hacer una oración para despedirnos delante de nuestro Dios. Amoroso, bondadoso Padre, te damos las gracias porque tenemos la bendición de poder escudriñar tu bendita palabra. Si en algo yo he hablado de una manera incorrecta, te ruego, Señor, que me perdones, que nos des a todos y cada uno de los que escuchamos tu bendita palabra una restauración completa, que tu Santo Espíritu sea el que siempre nos dirija, nos guíe, Señor, nos cuide, Señor, y que sea, Señor, seas tú el que nos muestre el camino que quieres para nosotros. Perdónanos por nuestras faltas, no nos juzgues conforme a ellas, y nos ponemos en tus benditas manos, rogándote así por todas nuestras familias, por nuestros países y por todos a quienes ha de llegar esta bendita palabra. Gracias por todo lo que nos das. Te suplicamos todo esto por los méritos de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, que tengan buen día. Paz a vosotros a todos.